Cuando una película de terror es un éxito de taquilla, no es nada nuevo que los estudios prontamente le quieran sacar una franquicia, pero cuando llegó The Conjuring allá por el 2013, creo que nadie se esperó que llegara a tener 3 secuelas, 2 spin-offs diferentes y que se convirtiera en una de las sagas de terror más taquilleras de la historia. Pero también, como pasa siempre con el terror, cantidad no significa calidad. En este video no quiero discutir sobre si los Warren fueron un fraude o si sus casos fueron reales o no. Más bien yo me quiero enfocar directamente en la calidad de las películas en sí. Dicho eso, a estas alturas todos sabemos que no hay mentira más grande en el mundo del cine que las palabras basado en una historia real. Pero aquí sí se la volaron. Fuera de un par de momentos en la primera película, el resto de la saga es tan auténtica como las disculpas de un influencer. Otra cosa, esta lista no incluye la película de La Maldición de la Llorona porque oficialmente no es parte del universo del Conjuro, a pesar de contar con un personaje de la saga. Pero siéndote honesto, si la pusiera en la lista, seguramente estaría en los últimos lugares, así que créeme, no te pierdes de mucho. Como siempre te recuerdo que este ranking es personal y te invito a que dejes el tuyo aquí abajo en los comentarios. Y también te invito a que cheques mis otros rankings de películas de terror aquí en el canal. Así que toma tu crucifijo porque este es mi ranking de toda la saga de El Conjuro, de peor a mejor. Annabelle no solamente fue el primer spin-off diseñado para expandir la franquicia, sino que también, al salir solo un año después de The Conjuring, se dejó ver claramente que solo fue un intento descarado de ganar dinero fácil, porque buena película no es. Creo que la primera señal de que esto saldría mal fue cuando pusieron al mismo cuate encargado de la joya cinematográfica conocida como Mortal Kombat Armageddon, y aunque no llega a esos niveles infernales, Annabelle es la cosa más genérica y olvidable de la saga. Tiene algunos sustos efectivos, incluido un truco de puertas que remite al estilo de James Wan, pero muy pronto se hunde en una metáfora de ansiedad posparto mal ejecutada que intenta evocar al clásico de Rosemary's Baby, pero sin acercarse a su fuerza ni sutileza. No estoy diciendo que no se pueda homenajear al cine clásico, pero aquí no hay nada de personalidad, porque mientras James Wan sabía tomar referencias de clásicos como The Exorcist o Poltergeist para crear un estilo propio, John R. Leonetti solo replica las fórmulas sin aportar nada nuevo, dejando la sensación de estar viendo una de esas películas de posesión que salían directo a DVD. Si algo positivo tiene la película es que no necesitas verla para disfrutar de sus muy superiores secuelas, lo que la dejan como el hijo bastardo de la franquicia que fácilmente puedes evitar como la roña. Este es un recordatorio de que no basta con tener un objeto icónico y una atmósfera heredada. El terror necesita dirección, ritmo y una mirada autoral. Si el universo del Conjuro logró consolidarse, fue por la fuerza de James Wan y el carisma de Patrick Wilson y Vera Farmiga, no por este pobre intento de precuela. Algo que siempre me causa risa es que, aunque técnicamente esta es la tercera película de El Conjuro, para cuando se estrenó, ya existían 7 entregas de la saga. En fin, entre muñecas malditas y monjas demoníacas, nadie esperaba realismo en The Devil Made Me Do It. Lo irónico es que, si había un caso de los Warren que podía explorar un enfoque más humano donde abordara las líneas borrosas entre posesión demoníaca y enfermedad mental, era este. Por desgracia, esta película toma tantos giros ridículos y exagerados que me dieron flashbacks de Halloween 6. La trama está basada pero muy libremente en la historia real de Arnie Johnson, quien en 1982 fue acusado de asesinato y fue conocido por utilizar por primera vez la posesión demoníaca como defensa legal. En el primer acto de la película, Michael Chávez da una esperanza de frescura al presentar a los Warren como auxiliares de la investigación policíaca, dándole un aire de thriller detectivesco que haría menos doloroso el hecho de que James Wan ya no estaba en la silla del director. Sin embargo, ese aspecto se abandona pronto y la cosa se pone loca rápidamente. No importa qué cliché del género te imagines, está aquí. Jumpscares, sectas satánicas, familiares ocultos, hechizos, etc. Básicamente, esto es todo lo que alguien que nunca ha visto una película del Conjuro se imagina que es el Conjuro. Si no fuera por Patrick Wilson y Vera Farmiga, esto sería un bodrio, porque Michael Chávez no tiene una pizca de curiosidad formal. Más que con Annabelle, The Nun pintaba para ser un spin-off interesante con mucho potencial, ya que la idea de una monja demoníaca en un convento
ofrece posibilidades infinitas para generar terror. Piénsalo, espacios enormes y tétricos, pasillos sombríos, y el ver constantemente las mismas figuras con misteriosos hábitos podía funcionar como un juego visual donde no puedes confiar en nadie. Por momentos, la película de Corin Hardy lo consigue, gracias a su excelente ambientación de la abadía decadente de Rumania, llena de humo y sombras como si se tratara de una película de la Hammer. Esto en general le da a la cinta su propia identidad visual. También uno de sus aciertos es Taissa Farmiga, hermana de Vera, quien con su carisma hace de la hermana Irene un personaje al cual apoyar, pero que desgraciadamente el guión no decide desarrollarla mucho ni el resto de los personajes que la acompañan. Y es que el principal problema de esta película es el guión. Sus personajes son bastante genéricos. Damian Bichir es el típico cura que se ve superado por todo, y el Maurice de Jonas Bloquet funciona de maravilla como la Teresa escéptica, pero la película decide cepillarlo por casi toda su duración. Aquí había material para un relato gótico cargado de atmósfera tétrica, pero lo que recibimos es un desfile de sustos previsibles y una puesta en escena con poca personalidad que consiste en ver casi todo el tiempo a personajes caminando en espacios vacíos sin tener idea de lo que buscan. Podrá haber hecho una millonada, pero su legado será como el ejemplo más claro de cómo el marketing de un monstruo puede superar por mucho a la película que lo contiene. Por fortuna, la secuela de The Nun mejora casi en todos los aspectos respecto a la original. No mucho, pero es suficiente. Para empezar, la película comienza de manera excelente al poner a la hermana Irene como una especie de detective paranormal que es enviada a investigar una serie de suicidios que parecen obra de Valak. Pero lo interesante es que Irene ahora tiene una especie de estatus al nivel de una leyenda. Mientras la primera carecía por completo de tensión, el director Michael Chaves recurre a recursos clásicos del género para construir suspenso. Se detiene en puertas cerradas, atraviesa la oscuridad con una luz de linterna e incluso introduce una escena creativa con un puesto de revistas. Este tipo de decisiones compensan el hecho de que su ambientación no es para nada más interesante que el convento de la primera. Sin embargo, una cosa que noté también cuando la vi es que se me hizo una de las películas más fantasiosas y menos ancladas en la realidad de toda la saga, llena de momentos que parecen más en sintonía con una película de superhéroes que con una de terror. También en las otras películas suele haber una última escena o diálogo que nos recuerda que el mal nunca muere del todo, y aquí, donde tendría mucho más sentido hacerlo, no hay nada. De hecho, la película termina de golpe, más que cualquier otra. Es una decisión extraña que hace pensar que los guionistas no supieron qué hacer con la cada vez más enredada cronología del universo del Conjuro, por no decir que no esperaremos una tercera parte en el futuro cercano. Quiero comenzar diciendo que Last Rites cumple con su objetivo de sentirse como un cierre digno de la franquicia y un homenaje a las vidas de los Warren, por más controversiales que hayan sido. Los pilares de esta saga principal siempre han sido las interpretaciones de Patrick Wilson y Vera Farmiga, y la manera en que el amor de los Warren los mantiene a flote a pesar de todo el mal que enfrentan. Por eso, se agradece que esta entrega coloque su relación en el centro de la trama, mostrándolos en su faceta más vulnerable, mientras integra a su hija Judy en un papel más activo y relevante dentro de la historia. Lo frustrante es que el director, que parece que dirigió toda la saga, Michael Chaves, decide llevar a los Warren a la acción justo antes del tercer acto, después de un inicio que intenta replicar el encanto de la primera película, pero con la obligación de hacerlo todo más grande y ruidoso por tratarse de la despedida. Chaves busca emular el estilo de Wan, y aunque no resulta tan plano como en la cinta anterior, los sustos terminan pareciendo algo que ya hemos visto antes y mucho mejor ejecutado. También aquí es donde la franquicia se aleja por completo de la verosimilitud que Wan le imprimía, para caer en una puesta en escena excesivamente producida que ya no puede esconder su naturaleza de blockbuster hollywoodense que en intentar ser una adaptación de un hecho real. Si no fuera por las fotos de la familia real que siempre ponen al final de las películas, yo hubiera dicho que todo esto fue un invento de los guionistas. A pesar de todo eso, el final me dejó con una sonrisa. Es satisfactorio, conmovedor y sin duda lo disfrutarán los fans, pero también es un alivio que la historia aparentemente concluye aquí, porque queda más que claro que esta franquicia ya dio todo lo que tenía que dar y lo mejor que le podía pasar era terminarse.
Si algo me sorprende de la trilogía de Annabelle es en cómo, a pesar de haber comenzado con el pie izquierdo, las secuelas encontraron su propio estilo y son de las mejores de todo el universo del Conjuro. Annabelle Comes Home, la ópera prima de Gary Doberman, cuenta una historia donde Ed y Lorraine son llamados a investigar una casa embrujada, dejando a su hija Judy al cuidado de su niñera Mary Ellen. Mientras están fuera, una amiga de Mary Ellen accidentalmente libera a la demoníaca Annabelle en un intento de contactar a su difunto padre. Y a partir de ahí, las tres chicas, más el interés romántico Bob, son atormentados por los espíritus desatados por Annabelle. Si no fuera por un par de escenas, esta sería una película perfecta para introducir a los jóvenes al cine de terror. Su tono es el que más parece divertirse con el universo, pero sin llegar a ridiculizarlo, dándonos una de las entradas más divertidas de la saga. También tiene momentos destacados como un televisor que muestra lo que sucede segundos en el futuro, o una secuencia con un fantasma que lleva monedas de plata sobre los ojos que está casi al nivel de la famosa escena del escondite de la original. Algo que también disfruté mucho es que esta película básicamente cumple el deseo de los fans de ver qué pasaría si todos los artefactos de los Warren se activaran al mismo tiempo. Aunque al final solamente sean un puñado los que vemos, estos son lo suficientemente creativos y entretenidos, excepto el hombre lobo. Ese no. A su vez, los actores son lo bastante carismáticos como para que te importen, y su final es inesperadamente tierno, casi como un bálsamo para el corazón después de la noche de terror. Puede que no alcance las alturas de la saga principal, pero sí demuestra que el universo del Conjuro puede ser más que muñecas diabólicas y monjas feas. Puede ser también un equivalente a ver una colección de sustos de Halloween para hacerte pasar un buen rato. Cuando The Conjuring presentó a los Warren al mundo entero, muchos de los que se volvieron fans o los que ya eran fans de sus casos se preguntaban cuándo abordarían lo sucedido en Amityville o el Poltergeist de Enfield. Pues con esta secuela James Wan nos dijo, ¿por qué no los dos? Sabiamente, Wan decide tomarlo de Amityville como el prólogo tipo Indiana Jones que hizo en la primera película pero con Annabelle, y lo resuelve rápido, sin meterse en los detalles más cuestionables de la vida real, pero dejando contentos tanto a los fans del caso como a los del cine de terror. The Conjuring 2 funciona porque, como buena secuela, amplifica todo lo que hacía especial a la primera, pero también es la primera película en tocar el tema del escepticismo hacia los Warren y hacia su trabajo. Quizás no lo explora demasiado, pero se me hace una visión muy interesante. También quiero añadir aquí un pequeño paréntesis. Creo que mi único problema constante en todas las películas de los Warren es que estos casi siempre son retratados como seres de luz, sin debilidades de carácter o algo así. Y esta película ciertamente no aborda mucho de la personalidad de los Warren más allá de lo que vemos. Pero bueno. Otra cosa que se vuelve más interesante es el cambio de escenario internacional que ahora suma frescura, con fantasmas y niños aún más perturbadores. Pero lo más importante es que James Wan se toma el tiempo para desarrollar a las víctimas y permitirnos convivir con ellas de una manera más profunda que en la primera parte. También aquí es donde Wan toma varias de las decisiones visuales más creativas de su carrera, en particular con la brillante escena de la conversación entre Ed Warren y el espíritu de la casa, que ocurre en un plano secuencia con Ed al frente y a la niña en un fondo desenfocado mientras su rostro se deforma. Lo que convierte The Conjuring 2 en una gran secuela es que no se conforma con solo ser más ruidosa y extravagante, sino en cómo su director entiende que el verdadero terror nace del contraste entre lo absurdo de las reglas del mal y la profunda humanidad de quienes intentan enfrentarlo. Ed y Lorraine son el ancla emocional que transforma un simple relato de casas embrujadas en una tragedia romántica disfrazada de película de terror. Y ahí está la magia, donde no importa cuán aterradores sean los demonios, lo que recordamos al salir es la fe y el amor que los vencen al final. Dicen que las segundas partes nunca son buenas, pero si eres fan del terror, tú sabes muy bien que eso es más que una garantía. Por lo que si eres fan de una franquicia, estás acostumbrado a que todo empeore y no lo contrario. Es por eso que Annabelle Creation resulta ser una especie de milagro macabro. La clave de su éxito está en su director David F. Sandberg. Antes de dirigir Shazam, el director venía de hacer su película Lights Out y demostró que sí se podía tomar un muñeco diabólico ridículo y darle un aire genuinamente aterrador, en el proceso construyendo el mejor spin-off de todos. La historia se centra en un fabricante de muñecas que, tras perder a su hija, abre su casa a un grupo de niñas huérfanas y a una monja.
Combinando el shock de la muerte inicial al estilo de Pet Sematary y usando un grupo de huérfanas acechadas por un espíritu, como si fuera una especie de El Espinazo del Diablo gringo, Sandberg aprovecha la locación limitada y el diseño de sonido para crear tensión de verdad. El director entiende que el terror está en la anticipación y no en el susto fácil, y eso lo coloca varios escalones por encima del resto de las películas. De hecho, hay solamente como 3 jumpscares en toda la película, y eso siempre se agradece. Sandberg no copia el estilo de James Wan, pero sí lo honra con una atmósfera cuidada, personajes con poco desarrollo pero que hace que te encariñes con ellos, y consecuencias visuales que se te quedan grabadas en la memoria. Puede que el diseño de la muñeca siga sin ser especialmente aterradora por sí sola, pero la película logra darle una historia de origen digna y una buena película de terror por sí misma. The Conjuring es de esas pocas películas de terror que se puede decir que estableció un antes y un después en el género. Antes del 2013, el terror hollywoodense se sentía estancado gracias a un exceso de remakes, torture porn o de películas fan footage. En un toque de ironía, James Wan, quien había contribuido un poco a ese ambiente con su película Saw, propuso regresar al estilo de terror paranormal y atmosférico de los años 70, usando a películas como The Exorcist o The Changeling como inspiración. Le añadió el gancho irresistible de usar una historia real para venderla al público, y así fue como nació The Conjuring. Algo curioso me pasó cuando volví a ver la película para hacer este ranking. En su momento, cuando la vi, yo la recordaba como un festival de jumpscares y de que tenía mucho CGI, pero ahora que la vi de nuevo, pues yo no sé qué tenía o qué pasó, que la verdad no podía estar más alejado de la realidad. La película abre con el caso de Annabelle, con Eddie y Lorraine explicándole a unas roomies aterrorizadas que la muñeca está poseída por un demonio. Desde el primer minuto queda claro que su trabajo es cosa seria, pero también establecen la dinámica de los Warren y lo bien que se complementan. Son encantadores, amables y carismáticos. Wan es un tipo que entiende perfectamente la gramática del lenguaje cinematográfico del horror. Él construye el terror de manera gradual, con una cámara a mano que nos hace sentir como si estuviéramos pasando el rato con la familia. No por nada su plano secuencia inicial, que permite no solo conocer la dinámica de la familia Perron, sino familiarizarnos con el espacio de la casa, es algo tan efectivo que muchas otras películas lo quisieron emular después, pero sin el propósito narrativo de Wan. Los sustos funcionan porque conocemos la casa, sabemos que esa sombra no debería de estar ahí, que las niñas ya están dormidas o de que no debería haber un sonido raro. Es en la perturbación del espacio conocido donde recae el poder del horror. También juega con nuestras expectativas. Justo cuando creemos que vendrá un susto en cualquier segundo, no llega. Pero cuando llegan los sustos, están calibrados a la perfección. No por nada, la escena del aplauso probablemente sea la imagen más icónica de la franquicia, y no es casualidad. Está construida con pequeños momentos de alivio que aumentan la tensión hasta explotar de manera magistral y sin ruidos ensordecedores o monstruos hechos por computadora. Uno de los aciertos de Wan, además de su lenguaje visual, es en su capacidad para crear empatía con sus personajes. La familia Perron es agradable y sus miembros se parecen a cualquiera de nosotros. Por el otro lado, los Warren no son guerreros invencibles ni seres caricaturescos, son seres humanos que sienten miedo, duda, pero que a la vez son motivados por ayudar a aquellos que los necesitan, pero que son ignorados. Ese equilibrio entre el terror y la humanidad es lo que convierte a The Conjuring en algo más que una película de fantasmas o de posesiones demoníacas. Es una historia sobre el amor, la responsabilidad y la vulnerabilidad, que logra que los sustos importen porque realmente nos importan quienes los están enfrentando. Simplemente es una joya. Ese es mi ranking. Cuéntame cuál es tu película favorita del Conjuro, si ya viste la nueva o incluso si crees que este universo debería de continuar. Gracias por ver el video y nos vemos en el cine.